El sábado en la mañana, como cualquier fin de semana, Pablo se topó con sus dos amigos en el básquet y pasó con ellos hasta el mediodía. Después regresó a su casa a almorzar y en la tarde no tuvo ganas de salir. Prefirió quedarse en su habitación, recordando la fiesta de la noche anterior, pensando en la muchacha de cabello largo y pecas en la nariz, pronunciando su nombre, ese de 3 sílabas y 3 vocales abiertas que sonaban en su cabeza una y otra vez. Y como canción de moda, Fernanda, Fernanda, Fernanda. Y cada vez que se repetía su nombre, veía su imagen, en especial al final de la fiesta cuando hubo un momento en el que quiso besarla, y por un segundo tuvo la impresión de que ella le ofrecía sus labios, como la muchacha del sueño, pero solo por un segundo, porque enseguida retrocedió. La imagen y el nombre acudía a su mente con insistencia. Fernanda con el cabello largo y suelto, Fernanda con sus pecas graciosas, Fernanda con los labios que le correspondían, y recordaba el momento de la despedida cuando, con voz nerviosa, le preguntó si podía verse otro día, el sábado o el domingo, y ella, nerviosa también, le respondió que el próximo fin de semana iba a estar varios días en la playa, un viaje con sus padres. Al final se dieron los teléfonos, los emails y un beso en la mejilla. El recuerdo de aquel beso le hacía sentir un frío en el estómago. El resto del sábado fue extraño. Se pasó recordándola, extrañándola, gimiendo como un perro viejo. Pero eso no fue todo. Al quedarse en la casa, notó algo que nunca había reparado: la soledad de su padre. Se dio cuenta que pasó todo el día solo, en silencio, leyendo el periódico o frente a la televisión. Aquella situación le intrigó. ¿Qué le había ocurrido a su progenitor para convertirse en un hombre triste? Percibió el primer indicio de este hecho durante la merienda. La familia se sentó en la mesa. Su madre, su hermana, Consuelo, la mamá Vita, el Cesarín, él. Pero su padre se quedó en el cuarto. Qué raro. Como siempre pasaba con sus amigos todo el sábado, en especial la noche, no había cachado aquello. Preguntó si su padre estaba enojado. Su madre le respondió que prefería comer allí, frente a la tele. La situación le extrañó y le hizo plantearse algunas preguntas. ¿Por qué cuando salían en familia, su progenitor generalmente no los acompañaba? ¿Por qué cuando se cruzaba con él, casi no decía palabra? ¿Por qué Consuelo, Cesarín, él mismo y hasta la abuela Vita, la progenitora de su padre, recurrían solo a su madre para resolver algún problema? Hasta esa noche no había reparado que su padre no compartía con la familia desde niño. Guardaba de él una imagen de una corbata a medio ponerse y con un maletín del trabajo, quizá por la ilusión que había despertado en él la muchacha de la fiesta. Sus sentidos se hallaban más agudizados y lo miraba de forma diferente. Sin embargo, aquella imagen de la corbata y el maletín del trabajo no correspondían para nada con el hombre a quien ahora veía en su cuarto, agachado la cabeza, comiendo solo, triste, viejo. Le pareció estar observando una sombra atrapada en la casa, una presencia espectral, un fantasma. El domingo, la situación volvió a repetirse. Pablo encontró a su padre en una esquina de la sala, solo, leyendo el periódico. Decidió charlar con él. ¿No piensas ir a ningún lado? Su progenitor ni siquiera levantó la vista del periódico dominical y movió la cabeza negativamente. Hace un buen día, argumentó. Deberías salir y dar una vuelta. Entonces, ¿qué haces aquí?, le preguntó su padre. Se quedó sorprendido por aquella pregunta, a la que ni él mismo tenía respuesta. Se inventó algo en ese momento. Tengo que terminar unos trabajos del colegio. Además me siento cansado. Si no hacer nada te cansa, imagínate cómo estaré yo, que me paso trabajando toda la semana. Deberías trabajar menos, papá. Sé que no nos sobra el dinero, pero tampoco estamos en la indigencia como para que te sacrifiques 10 horas al día. Es la responsabilidad de un padre de familia, muchacho. No veo inconveniente. La mitad de los gastos los paga Consuelo. Y en 4 meses más, cuando tome mis clases de la universidad en la tarde, trabajaré en las mañanas y ayudaré un poco.
Entonces podrías trabajar menos. También tengo que mantener a tu abuela. El hombre levantó la vista del periódico. Pablo decidió sincerarse con su progenitor. ¿Sabes, papá? Creo que te pasa algo malo y nos lo estás ocultando. ¿Qué te hace pensar eso? No sé, te veo contrito, triste, mohído. Habla en cristiano, muchacho. Nunca me gustó que anduvieses con la nariz pegada en los libros. Pero tu madre decía que no había nada de malo. Ahora hasta ella me da la razón. De tanto leer, se te han metido demasiadas palabras en la cabeza. Ahora no hay más quien te entienda. No me cambies de tema, papá. En serio, ¿tienes algún problema? El hombre, don José Augusto Acosta, dejó el periódico a un lado y observó detenidamente a su hijo. Por primera vez se dio cuenta que había crecido. Ya era un hombre. Ah, muchacho, se lamentó. La vida es dura. Pronto serás mayor de edad, pero hay cosas que se entienden viviéndolas. No me pasa nada, solo la vida. Pablo se quedó pensativo. ¿A qué se refería su progenitor? Iba a preguntarle, sin embargo, en ese momento se le vino a la mente la imagen de Fernanda, siempre con sus preguntas. Sonrió. Don José Augusto lo notó. ¿Qué te causa gracia? Nada. Me acordé de un chiste. Subió a su habitación mientras su padre volvía a la lectura del periódico. Pablo llegó a su habitación con algunas dudas, dándoles vueltas en la cabeza. Ni siquiera quería ponerse a leer y le entraron ganas de ordenar unos libros amontonados sobre el escritorio. Descorrió las cortinas. Un sol brillante pasó contra los vidrios, con un bicho de luz. El día estaba espléndido. Se fijó en la ventana. En una esquina inferior había una telaraña que, por efecto de los rayos de sol, parecía tejida con alambres de plata. Abajo se veía un jardín de la casa. Bueno, no exactamente un jardín, más bien un cuadrito de tierra al que su madre daba tan ostentosa nominación. Allí, al filo de la pared, había una vieja estantería de madera, donde se amontonaban trastos, ollas y tarros que fungían de macetas. Al centro del jardincillo se encontraba sentada su abuela, cubierta a los pies con una manta, puesta unas gafas y con una gorra del Cesarín. Definitivamente, la mamá Vita era un caso. Más allá del jardincillo estaban las viejas de la casa, la vereda de enfrente. En ese momento pasaba por allí una familia numerosa, con un cochecito de bebé, una pelota de fútbol, 2 bicicletas y un perro. Más allá todavía, a lo lejos, se observaban las últimas construcciones de la ciudad, las montañas, el horizonte, el sol. Aunque hasta ahí alcanzaba su vista, fue más allá. Sus pensamientos celebró sobre la cordillera de los Andes. Descendió a las húmedas llanuras de la costa y llegó a las extensas playas donde las olas traían un rumor de las profundidades marinas. A la velocidad de la imaginación, recorrió aquellas arenas dormidas hasta que dio con una sombrilla bajo la cual descansaban 3 personas, 2 mayores y un adolescente con cabello largo y pecas en la nariz. A Pablo le gustaba quedarse allí, al lado de Fernanda, disfrutando el sol y la brisa salada del mar, aunque sea imaginariamente, pero su vista captó un hecho de la realidad que le obligó a realizar un rapidísimo recorrido hacia atrás. La extensa playa, las llanuras, la elevadísima cordillera, el horizonte, las construcciones, la familia con el cochecito de bebé, la calle, la vereda, las verjas de la casa y la abuela Vitalia. El hecho fue que, pese a hallarse con la imaginación en la playa, observó que un hombre caminaba por la vereda frente a su casa y se detenía ante los llamados de la abuela. Pobre incauto, no sabía en qué se metía. Era una víctima perfecta de las bromas preferidas de la mamá Vita, confundir a la gente con información falsa. De inmediato abrió la ventana y advirtió al hombre del peligro que corría. «Señor, oiga señor», gritó. «No le haga caso a la abuela, está medio deschavetada». El hombre optó por marcharse. «Deschavetada tu abuela», le gritó ella, levantando un puño en señal de amenaza, furiosa con él por haberle estropeado la broma. «Por eso, abuela». Pablo observó a la mamá Vita, volvió a su posición de anciana desvalida, al acecho de alguna nueva víctima. Una vez arrancada la presa de las manos de la abuela, intentó ordenar los libros del escritorio. Tomó un montón y empezó a acomodarlos en los 2 libreros contra las paredes.
Entre estos se topó con un álbum de fotos. Lo abrió. El álbum contenía fotografías de los primeros años de su familia. Allí estaba su madre, de paseo por las montañas, su padre, sonriente, rapado el pelo y vestido de coshko, en compañía de 3 compañeros del cuartel. Las fotos mostraban el paso de los años, el matrimonio de sus padres. En él ambos se veían felices, el bautizo de Consuelo, él, en brazos de su progenitor, junto a la mamá Vita, el Cesarín al finalizar el primer grado, bien peinado y con corbata de lazo. Había muchísimas fotografías, pero le puso atención a esta porque aparecía su padre durante la conscripción militar, en su boda, en el bautizo de Consuelo, sosteniendo a él, y la última en que había un registro suyo, con el Cesarín y su corbata de lazo. De ahí adelante desaparecía del álbum familiar, como si se hubiera muerto en los últimos años. ¿En realidad era un fantasma? Pablo extrajo del álbum estas 5 fotos y se decidió a analizar con detenimiento. Tomó primero la del ejército, con su padre sonriente y junto a sus 3 compañeros. Se fijó en cada uno de ellos y reconoció a alguien, que pese con el pelo rapado, se le notaba medio rubio. Su amigo de toda la vida, el progenitor del Manzanilla. Descubrir la identidad de uno de los compañeros de su padre fue una revelación. A su memoria se le vinieron muchas veces cuando niño en la que escuchó decir que había podido hacer una brillante carrera militar, como su amigo que no había tenido mala cabeza y después de la conscripción se había enrolado en la marina, y recordó también como su padre las veces que discutía con su madre. Culminaba la discusión con una frase que no admitía réplica: si hubiese seguido en el ejército, otro gallo me cantará, hasta coronel habría llegado. Analizó las otras fotografías, observó cómo la alegría de la juventud de su padre se había apagado y la respuesta que se le ocurrió saltó a la vista: era un hombre frustrado. Con los años había perdido la esperanza de cumplir sus objetivos en la vida y vivir por vivir, sin sueños, sin espíritu, un fantasma atrapado en la casa. Al instante le invadieron 2 sentimientos opuestos: por un lado, admiración y respeto; por el otro, lástima de sus sueños de ser un brillante militar. El coronel José Augusto Acosta pasó a ser un opaco burócrata de tercera. El don Pepe del barrio había renunciado a sus sueños por lo que él llamaba su mala cabeza, su responsabilidad de padre de familia. El descubrir que su progenitor era un fantasma hizo que le volviera el frío en el estómago que venía experimentando desde el viernes en la noche. ¿Alguna vez ocurrirá lo mismo con él? ¿Cambiará sus objetivos de hacerse periodista por una esposa, Fernanda, por ejemplo? Aquella idea le asustó. ¿Cómo era posible juntar las palabras de esposa y el nombre de una muchacha a la que apenas conocía y no sabía si vería otra vez? La idea de no volver a verla le asustó aún más. En ese momento, el frío en el estómago pareció cobrar vida y moverse en su interior, desde alguna parte de la cavidad abdominal hacia todo el cuerpo. Debió ser algo. Sentía una urgencia de comunicarse con ella y fue a la habitación de Consuelo a encender la compu para enviarle un email. Pasó escribiéndola por más de 1 hora para fertraves@guambramail.com. Asunto: geografía de los sueños. Mi abuela dice que en el mundo de los sueños todo forma parte de una sola realidad: los paisajes, los colores, el tiempo, los sonidos, los olores, todo. Por cierto, ¿has soñado alguna vez con los olores? La abuela sostiene que pocas personas pueden soñar con olores. Según mi abuela, en la geografía de los sueños no existe ni la temporalidad ni la especialidad, porque todo ocurre en un mismo plano. Algo así como el escenario de un teatro donde están actuando nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Por esto, al despertar solo recordamos la imagen del pasado y la del presente, pero ya las vivimos. Pero nunca tenemos memoria de las del futuro, porque todavía no se hallan en nuestra experiencia.
Sin embargo, existe un territorio que limita la geografía de los sueños con la realidad, la vigilia. Sí, la vigilia es ese estado semiconsciente en el que sabemos si las imágenes que pasan por nuestra mente son sucesos reales o ilusiones de la fantasía. La madrugada de los viernes me ocurrió algo así. Soñé entre dormido y despierto, con una muchacha que conocía en una fiesta. Según el sueño, ella tenía un suéter azul, de ahí mi pregunta, y el cabello largo y suelto, pero estaba de espaldas y no podía mirar su rostro. En un momento, ella comenzó a darse la vuelta e íbamos a besarnos. ¿Y qué crees que ocurrió? Justo ahí mi progenitora me obligó a levantarme y no pude verla ni besarla. Hasta la semana pasada consideraba una teoría de los sueños como una de las locuras de mi abuela. Ahora no sé. Tal vez la teoría es verdadera y la muchacha con la que soñé eras tú. Pero no te vi el rostro porque no te conocía. Por otra parte, hay la posibilidad de que la teoría sea falsa. Una argucia de mi abuela, la cual me gusta más, porque significa más que te llame con mis sueños. ¿Puedes creer esto? Desde la sinuosa geografía de los sueños, Pablo. FernandaTraves@wambramil.com escribió: ¿por qué solo pocas personas pueden soñar con colores? Desde la montañosa geografía de Quito, Fer.